Si te interesa el mundo del coaching, probablemente hayas oído hablar del coaching ontológico, aunque es posible que no sepas exactamente qué quiere decir esa palabra asociada al coaching. En este vídeo te quiero contar exactamente en qué consiste el coaching ontológico y cómo se diferencia de otras formas de hacer coaching. Lo primero que tienes que saber es que el coaching en Estados Unidos, en Europa y en América Latina es muy diferente, aunque la base es la misma, que es acompañar y ayudar a que una persona llegue a su máximo potencial. La forma en la que tenemos de hacerlo es un poquito diferente. Sí que es verdad que mantenemos una estructura que es la misma, unas fases que suelen ser las mismas y una metodología que casi al 80% es la misma. Sin embargo, hay algunos aspectos que difieren y algunas herramientas que unos utilizan y que otros no, y al revés. Ese es el caso del coaching ontológico, que nació de la mano de Rafael Echevarría en América Latina. Rafael Echevarría es un filósofo y además coach chileno que creó esta manera de hacer coaching basada en la ontología del lenguaje. Por lo tanto, si eres coach formado en América Latina o te estás formando como coach en América Latina, lo más probable es que tu escuela te esté enseñando coaching ontológico. Mientras que si estás en Europa y te estás formando como coach, tu escuela va a ser europea y por lo tanto no vas a utilizar técnicas ontológicas. Esto no significa que no sea útil para ti de la escuela europea conocer cómo funciona el coaching ontológico, porque muchas veces puede ser muy interesante incorporarlo en algunos aspectos del coaching europeo. ¿Cuál es la principal diferencia y sobre todo la base de nacimiento del coaching ontológico? Bueno, pues el coaching ontológico lo que cree es que lo más importante que tiene un ser humano es el lenguaje. Y por lo tanto, el lenguaje es el instrumento principal que utilizan para generar cambios, para generar tomas de conciencia, autoconocimiento y que la persona consiga a través del lenguaje crear realidades diferentes. El coaching europeo o el coaching americano también consideran que el lenguaje es importante, pero no la pieza fundamental de un cambio. Sin embargo, para el coaching ontológico sí que es la pieza angular. El coaching ontológico está muy basado en la teoría de la ontología del lenguaje. Cuando solemos hablar de ontología, es simplemente el estudio del ser. Cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos sobre ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es el significado de la vida? Todas estas preguntas que a veces nos hacemos, lo que estamos haciendo son preguntas ontológicas o de estudio del ser humano. ¿Qué hace el coaching ontológico? Pues recoge la ontología del lenguaje, es decir, ¿para qué se comunica el ser humano? En esta ontología del lenguaje es un tratado, es un poco extenso, pero habla sobre todo sobre las diferencias que existen entre los seres humanos y los animales. Y lo que empiezan a estudiar y lo que se suele decir es que la diferencia principal entre un animal y un ser humano es la razón. Es que los seres humanos razonan y los animales no. Sin embargo, las personas que crearon esta ontología del lenguaje se dieron cuenta de que realmente esto no tenía por qué ser así, sino que un animal también puede tener un razonamiento interno a la hora de accionar o de moverse, simplemente no lo comparte, y que por lo tanto la principal y única diferencia que hay entre los seres humanos y los animales es el lenguaje o la capacidad comunicativa a través del habla o de la escritura. Es entonces cuando la ontología del lenguaje y por lo tanto el coaching ontológico tienen como 3 principios base en los que ellos van a hacer coaching. El primero de estos principios o postulados es que los seres somos seres lingüísticos, es decir, ninguna persona ve la realidad de forma objetiva, sino cómo la percibe. Por lo tanto, ante una misma realidad, uno lo va a comunicar y lo va a percibir desde una forma y otra persona lo va a percibir y lo va a comunicar de otra forma totalmente distinta. Por lo tanto, nunca sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos. Ante una misma realidad hay diferentes opciones. Por ejemplo, si yo ahora salgo a la calle y grito a un señor, ese señor puede pensar y puede decir qué maleducada esta chica que me está gritando, y a lo mejor yo lo que estoy diciendo es pobre hombre que se va a caer porque no ha visto un obstáculo. Ante una misma realidad, cada uno está interpretándola de maneras diferentes en base a cómo nos comunicamos. El segundo postulado, principio fundamental del coaching ontológico, es que el lenguaje genera realidades, es decir, la forma en la que actuamos indica cómo somos y la forma en la que somos también indica cómo actuamos. Por lo tanto, nuestra manera de comunicar y nuestra manera de ser está muy asociada e influye en cómo actuamos. De esta forma, si queremos generar distintas actuaciones, debemos revisar el concepto sobre lo que somos y cómo nos comunicamos o qué nos decimos que somos.
El tercer y último postulado es que las personas se crean en el lenguaje y a través de él, sobre todo cuando están los seres humanos asociados en sistemas de conexiones o sistemas sociales, porque en esos sistemas incluso se suelen tener unas maneras predeterminadas de comunicarse, de interpretar, de formalizar y por lo tanto eso modifica cómo somos también y cómo generamos a través del lenguaje distintas realidades. Si estás metido un poquito en el mundo del coaching y escuchas toda esta explicación del coaching ontológico, quizás te puedas preguntar si esto no es muy similar a la programación neurolingüística, porque también es una disciplina o una herramienta que está muy enfocada al estudio del lenguaje y cómo éste modifica el comportamiento de los seres humanos. Si bien el coaching ontológico está basado en coaching, la programación neurolingüística es simplemente una herramienta, pero no tiene base o fundamento de coaching, aunque hay personas que las combinan. En muchos aspectos sí que es verdad que tienen cosas en común, como esos 3 postulados suelen ser muy similares a los que comparte la programación neurolingüística, pero son 2 maneras de abordar una situación de manera muy diferente. Digamos que la programación neurolingüística está más enfocada en las cosas que tiene que hacer, quitar, poner o cambiar una persona, mientras que el coaching ontológico está más centrado en buscar realidades en que la persona se autoconozca y que ellos elijan a través del lenguaje cómo se quieren empezar a relacionar. Mientras que la programación neurolingüística es mucho más directiva y te dice exactamente las cosas que sí, las cosas que no y cómo deben ser cambiadas. Por lo tanto, como resumen principal, lo que te puedo decir es que el coaching ontológico es simplemente una forma de hacer coaching. No es ni mejor ni peor, es simplemente una manera y además es la predominante en América Latina. Cuéntame en los comentarios si tú haces coaching ontológico o si te gustaría aprender este tipo de coaching o si te gusta más el coaching europeo o el coaching americano. Nos vemos muy pronto.